En este segundo vídeo vamos a hablar de los ingresos domésticos, de sus fuentes y vamos a aprender a interpretar una nómina sencilla. Empecemos por los tipos de ingresos. El ingreso más habitual en las familias suele ser, como veis aquí, el que proviene de nuestro trabajo o de los beneficios que genera nuestro negocio. Hablamos aquí de los sueldos y salarios que reciben los trabajadores por cuenta ajena, de los beneficios que reciben de su negocio los trabajadores por cuenta propia o autónomos y también de pensiones o prestaciones por desempleo que podamos recibir en nuestro hogar. Otra fuente de ingresos son los arrendamientos, es decir, el alquiler que podemos cobrar de tener arrendados bienes como viviendas, locales, plazas de garaje, etc. En tercer lugar, tenemos que hablar de los ingresos que nos pueden proporcionar nuestras inversiones financieras. Si usamos nuestros ahorros para invertir en activos financieros, de renta fija o renta variable, podremos obtener diversos ingresos como son intereses periódicos, dividendos que nos proporcionan nuestras acciones o bien plusvalías si vendemos activos financieros por un precio superior al que los adquirimos. Relacionado con este último concepto de plusvalía, podemos extenderlo a los beneficios o ganancias patrimoniales que podemos obtener de la venta de otros bienes como pueden ser una casa, un coche, ropa de segunda mano o cualquier otro bien. A continuación vamos a hablar de las regalías, también conocidas como royalties, que son los ingresos que vamos a percibir por la cesión de nuestros derechos de autor, por ejemplo, cuando escribimos un libro o componemos una canción, o también la cesión de propiedad intelectual como pueda ser una patente o una marca. También hemos agregado en este grupo otros premios e ingresos que podemos obtener, por ejemplo, derivados de concursos, ganancias en la lotería, etc. Y en sexto lugar, podéis ver aquí, puede que nuestro hogar perciba alguna ayuda del Estado, de las administraciones públicas, como puede ser una beca, el ingreso mínimo vital o cualquier otra subvención pública. Es muy importante distinguir entre los ingresos regulares y los irregulares. Los ingresos regulares son aquellos que percibimos cada mes o cada cierto tiempo, siempre por el mismo importe. Estos ingresos regulares son la base para hacer nuestro presupuesto de gastos. Por otra parte, puede que percibamos ingresos irregulares cuya cantidad o frecuencia puede variar. Aquí tenéis algunos ejemplos: comisiones, regalos, premios. Hay que ser muy cauteloso con estos ingresos, puesto que al no ser regulares no pueden constituir la base de nuestro presupuesto. Por lo tanto, cuando los recibamos podemos crear presupuestos extraordinarios o bien podemos hacer un cómputo de a cuánto ascienden anualmente estos ingresos irregulares y dividirlo entre 12 meses. Como curiosidad, aquí hemos marcado que en España existe un salario mínimo interprofesional que se revisa anualmente y en el año 2026 alcanzaba los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. Esto sería para trabajos a jornada completa. En caso de trabajos a jornada parcial, se reduciría en la proporción del horario trabajado. Vamos a hablar brevemente de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. La Agencia Tributaria es la encargada de recaudar los tributos en España. Los más importantes son los impuestos y entre ellos destacamos el impuesto de la renta de las personas físicas, el IVA o el impuesto de sociedades. Gracias a nuestros impuestos se financia gasto público como pueda ser la educación, la sanidad, las infraestructuras o la defensa. Por otro lado, tenemos la seguridad social. Todos los meses, tanto trabajadores como empresarios aportan una parte de sus sueldos a las arcas de la seguridad social. Con estos fondos es con los que se financian las prestaciones por desempleo, las pensiones de jubilación u otras pensiones de viudedad, orfandad, invalidez o incapacidad temporal.
Aquí podéis ver de forma aproximada cuánto contribuye cada uno. Los trabajadores por cuenta ajena, es decir, los asalariados, contribuyen aproximadamente, esto puede depender del tipo de contrato, un 6,5% de su salario a la seguridad social cada mes. La empresa les descuenta este dinero de su salario y lo ingresa directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social. Adicionalmente, las empresas tienen que pagar aproximadamente, y esto también depende del tipo de contrato, del sector, aproximadamente un 31% del salario de los trabajadores a la seguridad social. Esta aportación la hace la empresa, no sale de la nómina del trabajador. Finalmente, los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, cotizan a través del régimen especial de trabajadores autónomos, que desde hace unos años y como novedad se debe cotizar por los ingresos reales que obtienen los autónomos. En el año 2026 la cotización mínima es de 205 euros al mes, se puede llegar hasta un máximo de 1.600 euros y para emprendedores que comienzan su andadura existe una tarifa plana de 80 euros al mes durante el primer año. Aquí podéis ver de forma muy simplificada una nómina y las partes que la componen. Por un lado tenemos las retribuciones que van a constituir el salario bruto del trabajador. En este caso tenemos un trabajador que recibe 1.500 euros de salario base, más un plus por su antigüedad y recibe mes a mes una prorrata de sus pagas extraordinarias. Total, 1.900 euros. Ahora hay que practicar unas deducciones. Por un lado, ese 6,5% que hemos comentado a la seguridad social, que tendría varios conceptos que hemos agrupado, que supondría un descuento de 123,50 euros. Por otro lado, también se le va a practicar una retención a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas, para que cuando llegue el momento de hacer su declaración de la renta no tenga que pagar todo de golpe. En el momento de hacer su declaración, si durante el año se le retuvo más de lo que tiene que pagar, se le devolverá la diferencia y en caso de que tenga que pagar más, solo pagará la diferencia entre el resultado a pagar y lo que ya se le ha retenido a lo largo del año. Una vez que hacemos estas dos deducciones que la empresa va a retener y va a ingresar tanto a la Seguridad Social como a la Hacienda Pública, aquí lo tenemos 351,50, tendríamos el salario neto, que es lo que el trabajador va a recibir en su cuenta a final de mes. Este salario neto es el que tienen que tener en cuenta las familias a la hora de presupuestar su ahorro y sus gastos. Y esto es todo. En la próxima sección hablaremos de los distintos gastos del hogar y su clasificación.